Volví del entierro con el corazón latiendo como tambor ansioso por contarle a mi hijo y a su esposa que mi padre me había dejado 3 haciendas y una casa frente al mar. Pero al llegar, escuché sus voces detrás de la puerta principal. Me quedé inmóvil en el pasillo en silencio. Lo que oí después me congeló la sangre. Pero déjenme empezar desde el principio para que entiendan cómo un hombre que acababa de sepultar a su padre descubrió una traición que le cambió la vida, y cómo la venganza, cuando se cocina en silencio y con precisión, puede ser un golpe tan limpio como mortal. Me llamo Ramiro Castañeda. Tengo 59 años y soy dueño de 4 farmacias en Querétaro, negocios que levanté con mis propias manos desde los 22 años. Hoy generan cerca de 20 millones de pesos al año. Una vida cómoda, respetable, construida con sudor y disciplina. Mi padre, don Ernesto Castañeda, murió hace 4 días a los 86. Ranchero de corazón. Hombre recio con 3 propiedades ganaderas en Guanajuato, que manejó hasta casi el último día, y una casa en Puerto Escondido que compró hace más de 30 años cuando nadie apostaba por ese rincón de la costa. Nunca fuimos muy cercanos. Él pertenecía a una época en la que el cariño se demostraba con trabajo, no con palabras. Pero me enseñó el valor del esfuerzo y me dejó un legado que triplicaba mi propio patrimonio. Mi esposa, María Teresa, falleció hace 10 años un cáncer cruel que la consumió en 8 meses. Desde entonces solo me quedó mi hijo Eduardo, que hoy tiene 33 años y está casado con Carolina desde hace 5. Eduardo estudió Derecho con mi dinero en una universidad privada y cara. Después abrió un despacho que nunca prosperó, siempre con excusas sobre la economía, los clientes morosos o la falta de oportunidades. Hace 2 años, cuando las deudas se le salieron de control, me pidió ayuda. Papá, solo son 300,000 pesos para pagar las tarjetas para poder respirar. Se los di sin firmar nada, sin papeles, porque era mi hijo. Y los padres ayudan a sus hijos, ¿no? O eso creía. Pero las deudas no pararon. Siempre había otro motivo: la renta del despacho, los empleados, los gastos urgentes. Cada vez que extendía la mano, yo se la llenaba pensando que lo hacía por amor. Porque ¿qué padre puede mirar a su hijo fracasar? Carolina trabajaba en recursos humanos, ganando bien pero con gustos que rebasaban su salario. Ropa de diseñador, cenas en lugares exclusivos, viajes que presumía en redes sociales como si vivieran en otro nivel. Durante esos 5 años noté el cambio. Eduardo venía menos, llamaba poco, siempre con pretextos: el trabajo, los compromisos, la vida adulta. Y cuando aparecían Carolina, recorría mi casa con la mirada como si evaluara cada mueble, cada cuadro. Don Ramiro, esta casa es enorme para una sola persona, ¿no cree? Es mi hogar. Aquí viví con María Teresa, aquí crié a Eduardo. Claro, claro. Solo digo que mantener algo así debe costarle mucho. Quizá algo más pequeño sería más práctico. Frases sueltas pero con veneno. Semillas plantadas con intención. El funeral de mi padre fue hace 3 días. Un evento grande. Don Ernesto era respetado, querido en la región. Cientos asistieron. Todos daban por hecho que, siendo el único hijo sobreviviente, yo heredaría todo.
Mis 2 hermanos murieron hace tiempo, dejándome como único heredero. Después del sepelio, el notario don Rogelio Méndez me llamó aparte. Ramiro, necesitamos revisar el testamento. Su padre dejó instrucciones muy precisas. Fuimos a su despacho y durante más de 1 hora comprendí la magnitud de lo que me había dejado. 3 ranchos con más de 600 hectáreas, ganado de primera, instalaciones modernas. Valor aproximado 180 millones de pesos. La casa frente al mar en Puerto Escondido, valuada ahora en 30 millones, y varias cuentas bancarias con inversiones seguras que sumaban otros 40 millones. En total, 250 millones de pesos. Su padre fue muy claro, me dijo don Rogelio. Quería que todo fuera para usted, porque textualmente escribió: Ramiro es el único que trabajó sin esperar nada a cambio, el único que construyó algo propio. Él lo merece. Salí de esa oficina aturdido con los documentos que confirmaban una fortuna que nunca imaginé, y con un deseo genuino de compartir la noticia con mi hijo, de hacerle saber que el futuro de la familia estaba asegurado. Manejé hasta mi casa en Querétaro, donde vivía solo desde que María Teresa murió. Eduardo y Carolina tenían llave y sabía que hoy estarían ahí. Después del funeral les había dicho: vengan mañana, hay cosas que debemos hablar. Llegué a eso de las 6 de la tarde. El auto de Eduardo estaba estacionado frente a la cochera. Perfecto. Entré despacio, sin hacer ruido, con intención de sorprenderlos, de contarles algo que cambiaría sus vidas. Pero entonces escuché sus voces desde la sala. No sonaban tranquilos. Había tensión, un tono cómplice. Me detuve, instinto puro. Algo me dijo que no debía interrumpir. Me quedé detrás del muro del recibidor escuchando. ¿A qué hora llega?, preguntó Carolina. Dijo que alrededor de las 6. Ya debe venir en camino. Y tú sabes lo que heredó. ¿Tienes las cifras exactas? No. Pero papá mencionó una vez que mi abuelo tenía propiedades que valían más de 100 millones. Y eso fue hace años. Ahora seguro es mucho más. Eduardo, esto es lo que hemos estado esperando. Tu padre va a tener una fortuna, y tenemos que asegurarnos de que termine donde debe estar con nosotros. Eventualmente será así. Soy hijo sí, soy hijo único. Todo vendrá a mí tarde o temprano. ¿Y cuándo será eso? En 20 años. 30, tu padre tiene 59. Podría vivir hasta los 90. Mientras tanto, ¿qué? Seguimos pidiendo favores, viviendo al día mientras él se sienta sobre una montaña de dinero. No es limosna, Carolina, es ayuda familiar. Llámalo como quieras, pero es humillante. Eduardo, tenemos más de 30. Deberíamos estar en otra etapa, casa propia, viajes, libertad. Pero aquí estamos atados a tus deudas, a tu despacho que no funciona, a esta vida mediocre. Me di cuenta de que no era una discusión cualquiera. Su respuesta fue fría y calculada. Gracias por recordármelo. No te estoy atacando, estoy siendo realista. Y la realidad es que tu padre heredó fortuna, y nosotros necesitamos parte de esa fortuna. Ahora no, en décadas. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? Le pedimos directamente: no, porque dirá que no. Escuché cómo hilaban la idea con una naturalidad que me dolió como cuchillo.
Propusieron un plan que sonaba a sinceridad, pero olía a artimaña. Dirá que es para su retiro, que es para emergencias, que es para cualquier cosa menos para nosotros. Necesitamos ser más estratégicos. Estratégicos como necesitamos que nos dé control poder legal sobre sus finanzas, sobre sus propiedades bajo pretexto de ayudarlo a manejar herencia. Es mucho para hombre de su edad. Necesita apoyo, asesoría legal. La sangre se me heló en las venas. Eso no era un hijo preocupado por su padre. Era una conspiración, un diseño medido para apropiarse de mi vida y de lo que con tanto esfuerzo había levantado. Entonces escuché a mi hijo titubear. «Mi papá no es tonto. Va a sospechar. No si lo hacemos bien si actuamos preocupados, abrumados por responsabilidad que heredó ofreciendo ayuda genuina. Él está vulnerable ahora». Me aterró la precisión con que lo decían. Se hablaban de duelo como si fuera una herramienta. Acaba de perder a su padre. Está en duelo. Es momento perfecto para acercarnos para ofrecer apoyo que parezca amor filial. Y después, cuando tengamos poder legal, ¿qué? Después hacemos lo necesario. Vendemos propiedades que no necesita. Los ranchos, por ejemplo. ¿Qué va a hacer tu padre con ranchos? Nada. La voz de ella, calmada, lanzó la sentencia final. Los vendemos, liquidamos y usamos dinero para pagar nuestras deudas, para comprar casa, para vivir como merecemos. Valentina, eso es casi como robar. Respondieron con la lógica torcida del que justifica el hurto. No es robar si eventualmente sería tuyo. De todas formas, solo estamos adelantando lo inevitable. Y David, piénsalo, tu padre tiene más dinero del que necesitará jamás. 4 farmacias que generan millones. Siguieron a continuación con la típica mezcla de resentimiento y derecho invocado. Ahora herencia de otros 200 millones, probablemente. ¿Realmente necesita todo eso un hombre solo? Supongo que no. Exacto. Entonces es redistribución familiar. Él tiene demasiado, nosotros muy poco. Y tú eres su hijo, su sangre, su heredero. Tienes derecho. Y si se niega, si no nos da poder legal, entonces plan B. ¿Cuál es plan B? Incompetencia. La frase me golpeó como una sentencia. Planeaba una maniobra burocrática infame, alegar incapacidad, declarar que mi juicio no daba para llevar asuntos complejos. Tu padre tiene casi 60 con buena documentación médica, con testimonios correctos. Podríamos argumentar que ya no puede manejar finanzas complejas, que necesita tutor legal. Y tú, como hijo y abogado, serías candidato perfecto. Eso es declararlo incapaz, Valentina. Eso destruiría nuestra relación. Yo sentía el suelo desaparecer bajo mis pies. Relación. ¿Qué relación? Me hablaban con la ligereza de quien reduce vínculos humanos a transacciones. ¿Qué relación, David? Seamos honestos, tu padre te ve 2 veces al mes. Te da dinero como si fueras caridad. Lo que siguió fue la confesión sin remordimiento. No había lazo verdadero, solo obligación. No hay relación real, hay obligación. Y francamente, una vez que tengamos lo que necesitamos, importa si está molesto, es mi padre, y tú eres su hijo, que ha pasado años pidiendo migajas mientras él acumula riqueza. David
llegó momento de tomar lo que es nuestro por derecho, por necesidad. La amenaza quedó flotando en el aire. Si no cooperaba, lo harían por la fuerza de la ley. El silencio que siguió a esa frase fue denso. Esperé que mi hijo me defendiera, que se negara que ese lazo de sangre pesara más que la ambición. Pero el silencio se rompió con palabras peores que negación. Está bien, intentaremos plan A primero. Ofrecemos ayuda. Conseguimos poder legal y vemos qué pasa. Susurraron la estrategia final con una calma que parecía planear la victoria. Pero Valentina, si esto explota. Si mi padre descubre, no descubrirá, porque actuaremos perfectamente como hijo amoroso preocupado, como no era servicial. Y para cuando se dé cuenta, si es que se da cuenta, ya será tarde. El control estará en nuestras manos. Me contuve. No hice ruido. Me deslicé hacia la salida y regresé al coche con los papeles del testamento, aún en la mano, el pulso castigándome el pecho como tambor. Aquella noche no latía de alegría, sino de una rabia fría, calculada y letal. Acababa de escuchar la traición urdida por mi propio hijo y su esposa, un plan para robarme, para declararme incapaz si me resistía. Elegí entonces una vía distinta a la confrontación inmediata. En lugar de interrumpir de lanzar acusaciones que podrían darles el pretexto para cerrar filas, decidí dejarlos creer en su triunfo parcial. Los atraería más dentro de su propia tela, y cuando estuvieran comprometidos hasta el fondo y hubieran exposado su naturaleza, los destruiría con las armas que mejor conozco, la ley y la evidencia. La venganza que imaginé no era un golpe impulsivo, era lenta, metódica. Haría que fueran ellos mismos quienes se ahorcaran con la cuerda que ellos mismos me ofrecían. Y ellos, sin saberlo, me habían tendido todo lo necesario. No perdí tiempo, llamé a mi viejo amigo Ricardo, exfiscal, convertido en abogado particular, hombre de confianza desde hace décadas. Contestó con su tono seco y directo. «Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo fue con notario?» «Ricardo, necesito verte urgente. Algo ha pasado, algo que cambia todo. ¿Estás bien? Suenas extraño. Estoy perfectamente bien, pero necesito tu experiencia legal y tu discreción absoluta». En su despacho le narré palabra por palabra lo que había escuchado, el plan, las frases, la intención. La ira se fue dibujando en su cara mientras yo hablaba. Escuché su condena silenciosa. «Esos malditos, tu propio hijo». «No quiero confrontación emocional», le dije. «Quiero destrucción legal sistemática. Quiero que paguen de manera que duela permanentemente». Ricardo, frío en su modo de pensar, como siempre formuló la estrategia con la misma lógica brutal que yo acababa de trazar: darles cuerda, documentar todo, dejar que se expongan hasta que no tengan escapatoria. Jugar su juego, de que crean que funciona. Darles suficiente cuerda para ahorcarse, y después, cuando estén completamente expuestos, cortarla. Es arriesgado. Podrían hacer daño real antes de que los detengas. No contesté firme si los manejo correctamente. No. Necesitaba blindarme primero. Le expliqué tenía que preparar papeles, pero no los que ellos desearan. Debía armar mecanismos de protección, fideicomisos irrevocables, estructuras donde yo mantuviera el control en vida, y en caso de que alguien intentara declararme incapaz, que el remedio no les diera derecho alguno.
Si algo me ocurriera o si llegaran a declararme incompetente, los bienes irían a fines benéficos, no a ellos. Eso, le dije a Ricardo, sería la respuesta nuclear. Exacto, corroboró él. Porque si van a conspirar contra usted, si van a intentar robarle, no puede permitir que ganen bajo ninguna circunstancia. Así lo planeamos: primero, proteger el patrimonio. Segundo, dejarlos actuar, documentar las pruebas. Tercero, exponerlos legalmente y asegurarnos de que, además de no heredar nada, quedaran marcados por las consecuencias de su traición. Quería que pagaran en lo legal y en lo público. Cuando terminamos la conversación, supe que la guerra comenzaba. No sería un golpe rápido, sino una campaña de desgaste hasta barrerlos del mapa y comenzar por quienes, con su ambición, habían dejado a la vista la cuerda con la que se colgarían. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada. Ricardo, escuché a mi hijo planear, robarme, conspirar, para declararme incapaz, para tomar control de mi vida. ¿Y esperas que simplemente lo perdone? ¿Que actúe como si nada pasó? No, pero venganza tiene precio emocional. Vas a perder a tu hijo permanentemente. Ya lo perdí. El Eduardo que conocí, que crié, que amé, ese no existe. En su lugar hay un desconocido, un hombre cegado por la codicia y manipulado por una mujer que sabe exactamente cómo tirar de sus hilos. Ese extraño merece lo que viene. Está bien, prepararé todo. Pero, Ramiro, ten cuidado. Gente desesperada hace cosas desesperadas. Lo sé, respondí con voz firme. Por eso necesito actuar primero rápido, inteligentemente. Aquella noche volví a casa más tarde de lo previsto. 2 horas de retraso fueron suficientes para recomponer mi máscara. Cuando abrí la puerta, Eduardo y Carolina estaban en la sala, con rostros de preocupación perfectamente ensayados. «Papá, ¿dónde estabas? Nos tenías angustiados». «Disculpen», dije con calma. «Estuve con el notario más tiempo del esperado. Fue mucho que procesar. Entendemos, debe ser abrumador. Herencia tan grande. Lo es. Y sinceramente no sé cómo voy a manejar todo esto». Vi una chispa en los ojos de Carolina, la oportunidad que esperaban. «Don Ramiro, para eso está la familia, para ayudar. Eduardo es abogado, yo tengo experiencia administrativa. Podemos ayudarlo a manejar todo, si quiere». «¿De verdad harían eso?», pregunté, midiendo cada palabra. «Por supuesto», dijo mi hijo con voz suave. «Es lo mínimo que puedo hacer por ti, papá. Es generoso, pero es mucha responsabilidad. Responsabilidad que compartiremos. Papá, 3 ranchos, una casa en la playa, inversiones. Es demasiado para una sola persona. Juntos podríamos manejarlo, organizarlo, hacerlo crecer». «Perfecto. Tal como lo planearon». Y yo interpreté mi papel, el padre abrumado, vulnerable, necesitado de apoyo. Tal vez tienen razón. Déjenme pensarlo. Es mucho que considerar. «Tómate tu tiempo», dijo Carolina con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pero papá, no esperes demasiado. Estas cosas necesitan decisiones rápidas, y mientras antes empecemos, mejor para todos». «Entiendo. Les avisaré pronto».
Cuando se fueron sonreí, no con ternura, sino con la frialdad de quien sabe que el cazador acaba de pisar su propia trampa. El anzuelo había funcionado. Ahora solo era cuestión de tiempo. Tiempo de observar, registrar y destruir. Porque Eduardo y Carolina estaban a punto de aprender una lección que les costaría caro. Nunca conspiren contra alguien con más experiencia, más recursos y nada que perder. Los días siguientes fueron puro teatro. Cada palabra, cada gesto, cada silencio calculado. Y yo, un actor consumado después de 40 años en el mundo de los negocios, sabía que la gente muestra su verdadera cara cuando cree que está ganando. Eduardo me llamaba a diario. «Papá, ¿cómo estás? ¿Has pensado en nuestra oferta?» «Sí, hijo», le respondía con calma. «Y creo que tienen razón. Necesito ayuda». Escuché un suspiro de alivio al otro lado del teléfono. Me alegra escuchar eso. ¿Cuándo podemos empezar? Dame unos días. Necesito organizar documentos, entender todo lo que heredé, y después nos reunimos formalmente. Perfecto. Y papá, no te preocupes. Vamos a cuidar todo como familia. Familia. Esa palabra sonaba hueca ahora, corrompida. Mientras tanto, Ricardo y yo trabajábamos en la trinchera legal. Preparamos un fideicomiso blindado, una fortaleza jurídica que convertiría cualquier intento de mi hijo en su propio desastre. Aquí está, me explicó Ricardo, mostrando los documentos. Fideicomiso irrevocable. Mantienes control total mientras vivas y tengas capacidad mental. Nadie puede tocarlo. Y si alguien intenta declararte incapaz, si hay cualquier procedimiento legal contra ti, todo se transfiere automáticamente a las 3 fundaciones que elegiste. Eduardo no recibe ni un peso. Y el testamento ya está listo. Según el documento, debido al comportamiento que violó la confianza familiar, queda desheredado. Y no puede impugnarlo. Está redactado con precisión quirúrgica. Perfecto. ¿Y el sistema de vigilancia instalado ayer mientras estabas en las farmacias? Cámaras discretas en la sala, el comedor y el estudio donde planeas reunirte con ellos. Audio profesional, todo legal. Es tu propiedad, graba de forma continua. Excelente, dije con una calma que escondía la tormenta dentro. Ricardo, necesito pruebas incontestables. Video, audio, todo. Que cuando los confronte no puedan negar ni mentir, solo enfrentar las consecuencias. Las tendrás. Pero, Ramiro, ¿estás preparado emocionalmente para ver a tu hijo rebelarse del todo, para oír cosas que no podrás olvidar? Ya escuché lo peor, respondí. Lo demás será solo confirmación. Pero me equivoqué. Lo que vino después fue todavía más bajo. Una semana después del funeral, organicé una reunión en mi casa con Eduardo y Carolina. El pretexto era revisar juntos la herencia, planear la administración de las propiedades. Llegaron puntuales con portafolios de aspecto profesional y caras de falsa preocupación. Gracias por venir, les dije guiándolos al estudio donde las cámaras ocultas ya estaban grabando. Apreciamos que nos invites. Para eso está la familia, dijo Eduardo sentándose frente a mí. Muéstranos qué tienes. Extendí sobre la mesa las escrituras, los avalúos,
los estados de cuenta. Todo ordenado con precisión quirúrgica. Vi los ojos de Carolina brillar predadores disfrazados de ternura. «Esto es sustancial», comentó con voz fingidamente serena. «Don Ramiro tiene idea del valor total aproximadamente 250 millones según las últimas valuaciones». «Dios mío», susurró Eduardo. «Papá, eso es una fortuna». «Lo sé», dije, «y honestamente me abruma. No sé por dónde empezar». «Empieza por organizar», intervino Carolina. «Necesitas estructura legal, una empresa que concentre todo, que te permita delegar decisiones diarias a alguien de confianza». «¿Alguien como ustedes?», pregunté. «Bueno, Eduardo. Es abogado, yo tengo experiencia administrativa, y además somos familia. ¿Quién más confiarías para algo así? Tienen un punto. Pero, ¿cómo funcionaría exactamente?» Eduardo sacó unos documentos del portafolio ya listos. «Traje una propuesta de poder legal amplio donde me autorizas a actuar en tu nombre para transacciones, decisiones operativas, todo lo relacionado con la herencia. Tú mantienes propiedad, obviamente, pero yo manejo administración. Y eso es normal, legal, completamente. Muchas familias lo hacen, especialmente cuando patrimonio es complejo, es protección para ti. Reduces estrés y aseguras que todo se maneja profesionalmente». Tomé los papeles con calma, fingiendo revisar cada hoja. Era un poder legal tan amplio que en la práctica me convertía en simple espectador de mi propio dinero. Eduardo podría vender, hipotecar, transferir o disponer de todo sin necesidad de mi autorización. «Esto es mucho poder», dije levantando la vista. «Es poder que necesito para hacer trabajo correctamente», respondió él sin dudar. «Si tengo que consultarte cada decisión pequeña, proceso será lento e ineficiente. Mejor que confíes en mí. Yo manejo detalles y te mantengo informado de decisiones grandes. Decisiones grandes como ¿qué?, pregunté con frialdad. «Como vender algún rancho si oportunidad surge o refinanciar propiedades para mejor liquidez. Cosas que requieren acción rápida, donde esperar tu aprobación podría costar dinero». Ahí estaba la verdad disfrazada de profesionalismo. Obtener poder legal, vender propiedades, mejorar liquidez. Sabía perfectamente lo que significaba pagar sus deudas, financiar su estilo de vida, robar sin que pareciera robo. «Déjame pensarlo», respondí despacio. «Es decisión grande. Papá, mientras más esperes, más complicado se vuelve todo. Impuestos de herencia, mantenimiento de propiedades, decisiones operativas en ranchos. Necesitan atención ahora, no en semanas. Eduardo tiene razón», intervino Carolina con tono suave. «Y don Ramiro, entiendo que es difícil delegar, pero piénselo así. Usted construyó imperio con farmacias. Verdad, porque delegó, porque confió en gente competente. Manipulación perfecta, apelaban a mi orgullo, a mi necesidad de control, a mi vanidad de empresario. Pero veía a través de ellos. No era apoyo, era una trampa envuelta en cortesía». «Está bien», dije al fin, «pero con condiciones». «¿Qué condiciones?», preguntó Eduardo, disimulando impaciencia. «Primero, quiero auditoría mensual completa, de toda actividad, transacciones, decisiones, movimientos. Todo documentado». «Por supuesto, eso es solo buena práctica», contestó rápido. «Segundo, cualquier venta de propiedad mayor
Necesita mi aprobación escrita firmada ante notario. Vi cómo su mandíbula se tensó. Papá, eso complica las cosas. Es mi condición. No negociable. Está bien, podemos trabajar con eso, cedió, forzando una sonrisa. Tercero. Este poder legal es revocable. Si en algún momento siento que algo no está bien, lo cancelo inmediatamente. ¿Entendido? Algo más sí. Quiero que mi contador Alberto revise estos documentos antes de firmar nada. Papá, soy abogado. Estos documentos son estándar. Alberto los revisa o no hay trato. Carolina intervino con una sonrisa demasiado controlada. Don Ramiro, por supuesto, queremos que se sienta tranquilo. Que su contador revise todo. Tomaremos el tiempo que sea necesario, pero en sus ojos vi la molestia que intentaba ocultar. Cada condición que imponía era una piedra en el camino de su plan. Cada precaución, un golpe a su control. Cuando se fueron me reuní con Ricardo para revisar las grabaciones. «Los tenemos», dijo él, observando la pantalla. «Claramente están tratando de tomar el control bajo pretexto de ayudarte. Y mira aquí», pausó el video, «cuando mencionas la venta de propiedades, tu hijo casi se traiciona. Quiere libertad para vender antes de que puedas detenerlo». «Exacto. Ramiro, con esto y lo que escuchaste antes tienes todo para desheredarlos, para exponerlos». «Todavía no». «Necesito más», respondí. Quería que mostraran algo más que ambición. Quería intención criminal, el paso donde dejan de planear y empiezan a ejecutar. «¿Y cómo planeas provocar eso?», preguntó Ricardo. «Dándoles cuerda, dejándolos creer que ganaron. Quiero ver hasta dónde llegan». Los días siguientes fueron puro teatro. Interpreté al padre tranquilo, confiado. Llamé a Eduardo con voz serena. «Hijo, Alberto revisó documentos. Dice que están bien estructurados. Podemos proceder». «¿En serio, papá?» «Eso es excelente noticia, pero quiero hacer cambio. En lugar de poder legal inmediato, empecemos con periodo de prueba 3 meses donde manejas operaciones pero bajo supervisión cercana. Y después, si todo va bien, expandimos autoridad». Silencio. Luego su tono cambió. «Papá, eso sugiere que no confías. Es precaución razonable. Eduardo, estamos hablando de 250 millones. Necesito estar seguro». «Entiendo. Está bien. 3 meses. Demostraremos que somos confiables». Esa misma noche, instalé un dispositivo de escucha en el coche de mi hijo. Legalmente mío, claro, se lo había prestado hacía 2 años cuando el suyo se descompuso y nunca lo devolvió. Lo que grabó ese aparato confirmó cada sospecha. «Período de prueba». «¿Puedes creerlo?», gritaba Carolina furiosa, «como si fuéramos empleados de poca confianza». «Cálmate. Al menos conseguimos algo. Podemos trabajar con 3 meses. Trabajar en 3 meses no podremos hacer nada significativo, no con su vigilancia constante. Necesitamos control real, libertad para actuar. ¿Y qué propones? Ya rechazó poder legal completo. Entonces vamos a plan B, el que discutimos. Incompetencia». «Carolina, eso es extremo. Extremo. ¿Sabes qué es extremo? Vivir con deudas mientras tu padre se sienta sobre $250 millones. Eso sí es extremo».
La voz de ella sonaba como veneno. Y David, o tomas control, o yo encuentro a alguien que sí tenga agallas. Estás amenazándome. Estoy siendo clara. Necesito un esposo que provea, que asegure futuro, no un hombre débil que mendiga a su padre. Entonces decide. ¿Hacemos lo necesario o seguimos pobres mientras él juega al magnate? Está bien, está bien. Investigaré proceso, incompetencia, tutela, todo. Pero, Carolina, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Mi padre nunca perdonará. ¿Y qué importa? Una vez que tengamos control legal, una vez que propiedades se vendan, una vez que dinero esté en nuestras cuentas, ¿qué puede hacer? Nada. Estará legalmente neutralizado y nosotros, finalmente, viviremos como merecemos. Apagué la grabadora con una furia tan intensa que me temblaban las manos. Lo que acababa de escuchar ya no era codicia, era traición desnuda, fría, sin alma. Porque ahora no era solo codicia, era un plan criminal abierto, calculado, registrado en audio. Una estrategia para declararme incapaz de forma fraudulenta, arrebatarme no solo mi herencia, sino mi independencia, mi dignidad, mi vida entera. Llamé a Ricardo, aunque ya pasaba de medianoche. Ramiro. ¿Qué pasó? Tengo grabación de Carolina y Eduardo discutiendo su plan B, una declaración de incompetencia falsa para quedarse con todo. ¿Lo escuchaste completo? Sí. Envíamela ahora. Le mandé el archivo y esperé en silencio. 5 minutos después, su voz volvió al teléfono. Esto es oro puro. Conspiración clara. Intento de fraude. Y con tu grabación anterior más, el video de la reunión, tienes un caso devastador. ¿Qué hago ahora? Tienes 2 caminos, respondió. Vas a la policía y presentas cargos, es un delito real, fraude y conspiración. O esperas, los dejas dar un paso más y los atrapas en pleno acto. ¿Cuál recomiendas? Depende. ¿Buscas justicia legal o justicia personal? Quiero que sientan exactamente lo que planeaban hacerme sentir: impotencia, humillación, pérdida total. Entonces esperamos, dijo Ricardo en voz baja. Pero es arriesgado. No actuarán rápido. Voy a controlar los tiempos. Haré que crean que tienen su oportunidad. Y cuando la tomen, los aplasto. Durante la semana siguiente, interpreté al hombre que empieza a deteriorarse. Llamé a Eduardo con quejas vagas. Hijo, me siento raro, confundido. Olvidé la reunión con el contador ayer. ¿En serio, papá? ¿Ya fuiste al doctor? No he tenido tiempo con todo esto de la herencia. Papá, necesitas cuidarte. ¿Quieres que te acompañe al médico? Tal vez. Déjame ver cómo me siento. Planté las semillas, pequeñas señales de debilidad, y ellos las regaron con gusto. Vi cómo Eduardo y Carolina empezaban a documentar, a murmurar entre conocidos, construyendo una narrativa falsa. Carolina incluso llamó a mi secretaria en las farmacias. ¿Ha notado algo extraño con don Ramiro? Decisiones raras, olvidos. Mi secretaria, quien ya estaba al tanto de todo, porque le había explicado mi plan, respondió en su papel. Ahora que lo menciona, sí. Ha estado olvidadizo repitiendo preguntas. Es preocupante. Perfecto.
Ya estaban tejiendo la historia, creando evidencia de mi supuesta incompetencia. Y cada paso que daban los hundía más. 2 semanas después, Eduardo apareció en mi casa acompañado de un médico. «Papá, necesitamos hablar. Estamos preocupados por ti, por tu salud mental. Trajimos al doctor Ramírez para una evaluación». «¿Evaluación? No necesito ninguna evaluación. Estoy bien. Papá, has estado olvidadizo, confundido. Y con un patrimonio tan grande, necesitamos asegurarnos de que puedes manejarlo. Es por tu protección. No necesito protección, necesito que me dejen en paz». El doctor intervino con tono profesional falso hasta la médula. «Don Ramiro, solo son algunas preguntas. Examen cognitivo simple. Si está bien como dice, no habrá problema. Pero si hay algo, podemos tratarlo temprano». Vi el juego examen preparado para que fallara preguntas con trampa e interpretación sesgada. Todo un montaje para crear documentación de mi incapacidad. «Está bien», dije, «pero quiero segunda opinión». «Papá, no es necesario», replicó Eduardo. «Es mi condición o nada». A regañadientes aceptaron. Yo respondí al examen combinando respuestas claras con otras confusas. Les di justo lo suficiente para que creyeran que su mentira tenía base. «Don Ramiro», dijo el médico, «al final veo algunas señales preocupantes. Nada definitivo, pero sugiero seguimiento y tal vez considerar designar a alguien para ayudar con decisiones financieras complejas. No necesariamente tutor legal, pero apoyo supervisión. Su hijo, por ejemplo». Ahí estaba la recomendación comprada, el respaldo médico que justificaría el golpe final. «Lo pensaré», respondí. Cuando se fueron llamé de inmediato a Ricardo. «Los tengo completamente», dije. Intentaron usar a un doctor falso para fabricar evidencia de incompetencia. Todo grabado, todo documentado. «No es poco, Ramiro», respondió él. «Con eso ya podemos actuar. Tienes conspiración, intento de fraude, soborno a un profesional médico. Todo. ¿Cuándo nos movemos?» «Depende. ¿Quieres confrontación privada o pública?» «Pública. Quiero que todos sepan, familia, amigos, empresarios. Quiero que Eduardo y Carolina enfrenten no solo consecuencias legales, sino sociales. Quiero arruinar su reputación como ellos intentaron destruir mi autonomía. Entonces organizamos conferencia con notario, con testigos, incluso con prensa, si lo deseas. Mostramos todo, grabaciones, documentos, pruebas completas». «Perfecto. Pero antes una cosa más, quiero verles la cara. Darles la oportunidad de confesar, demostrar si les queda una pizca de humanidad. Y cuando nieguen, cuando mientan, ahí revelo todo. ¿Cuándo? Mañana en mi casa. Les diré que finalmente voy a firmar los papeles que les daré el poder legal. Y cuando lleguen creyendo que ganaron, les mostraré quién es realmente el tonto en esta historia». La mañana siguiente amaneció limpia con un cielo azul que parecía dibujado para la ocasión. Todo se sentía extrañamente calmo, como si el universo preparara el escenario para la caída. Llamé temprano a Eduardo. «Hijo, he tomado decisión sobre el poder legal. Quiero que vengas hoy con Carolina a las 6 de la tarde. Firmaremos los papeles». Escuché su respiración acelerarse. «¿En serio, papá?» «Eso es. Gracias. No te arrepentirás. Eso espero.
Trae los documentos y si necesitas testigo, tráelo también. Quiero hacerlo oficial. Los llevaré. Papá, esto es lo correcto para todos. Colgué y sonreí. Una sonrisa vacía sin humor. Eduardo pensaba que había ganado, que por fin tendría acceso a la fortuna. Pero lo que iba a recibir esa noche no tenía nada que ver con dinero. Pasé el día preparando todo. Ricardo llegó a las 3, acompañado de su equipo legal, 2 abogados, un notario y un técnico, que verificó que las cámaras y micrófonos funcionaran perfectamente. ¿Estás listo?, preguntó. Nunca he estado más listo. Todos los documentos en orden, todos. El fideicomiso irrevocable ya está firmado y registrado esta mañana. Y el testamento actualizado. La desheredación completa de Eduardo estaba firmada y respaldada por una justificación legal tan minuciosa que ningún juez podría impugnarla. Todo estaba blindado. Las grabaciones, los documentos, los testigos, nada quedaba al azar. Teníamos todo: la primera conversación que escuché aquella noche del funeral, la reunión en mi estudio, el audio del coche, el intento del doctor falso. Todo con fecha, autenticado y listo para ser admitido en cualquier tribunal. «Perfecto», dijo Ricardo, revisando los archivos. Y después de la confrontación, añadió con tono serio: «Tengo a un oficial esperando fuera con una orden de arresto para Eduardo Carolina y el doctor Ramírez por conspiración para cometer fraude, por intento de robo, mediante engaño y por soborno a un profesional médico». «Policía», le miré sorprendido. «No mencionaste eso, porque sabía que te opondrías. Dijiste que querías justicia personal, pero esto ya cruzó la línea, Ramiro. Es un crimen real y merece consecuencias reales». Pensé en eso, en la imagen de mi hijo siendo esposado, subido a una patrulla frente a todos. Parte de mí quiso evitarlo. Era mi sangre. Pero otra parte, la que había escuchado su conspiración fría, su falta total de culpa, sabía que Ricardo tenía razón. «Está bien», dije al fin, «pero el arresto será después de la confrontación. Primero quiero ver si tienen el valor de confesar. Si muestran remordimiento genuino, tal vez, solo tal vez, detendré los cargos. Pero si mienten, si se hacen las víctimas, que enfrenten todo». A las 6 en punto sonó el timbre. Eduardo y Carolina llegaron puntuales con su portafolio profesional, sus sonrisas ensayadas y esa mirada que ya no me engañaba. Papá saludó a Eduardo abrazándome. Ese abrazo antes cálido ahora me supo a mentira. «Gracias por esto, por confiar». «Adelante», dije. «Hay gente esperando en el estudio». Vi cómo una sombra de duda cruzaba sus rostros al entrar y ver a Ricardo, a su equipo, al notario y toda la disposición formal que no esperaban. «Papá, ¿qué es esto? Dijiste que firmaríamos papeles. Siéntense», ordené con tono firme. «Tenemos mucho que hablar». Eduardo y Carolina se miraron nerviosos como 2 alumnos que presentían el examen que no estudiaron. Antes de firmar nada comencé. Necesito hacerles unas preguntas y quiero respuestas honestas. ¿Pueden hacerlo? ¿Ser sinceros conmigo? «Claro, papá. Siempre somos honestos», dijo él. «Bien. Entonces dime», pregunté mirándole directo a los ojos, «¿por qué quieren poder legal sobre mis finanzas?
Ya te dijimos para ayudarte para manejar la herencia. No tiene nada que ver con nuestras deudas, con nuestra situación económica. Deudas. Todos tenemos problemas, pero eso es aparte. Aparte, repetí. Eduardo, me has pedido dinero 17 veces en 3 años. Más de 2 millones de pesos. Nunca devolviste un solo centavo. ¿Y esperas que crea que tu repentino interés en mis finanzas es altruista? Papá, fueron emergencias. Te pagaré eventualmente. Eventualmente. O cuando heredes, cuando ya no importe, porque todo sería tuyo. Guardó silencio. No sé qué insinúas. Insinúo que tú y Carolina han estado conspirando, planeando cómo quedarse con mi fortuna. No solo esperando la herencia, sino intentando hacerlo por medio del engaño, mediante una declaración fraudulenta de incompetencia, mediante robo en esencia. «Eso es ridículo», protestó Carolina. «¿Quién te llena la cabeza con esas ideas?» ¿Tu abogado? Están tratando de separarnos. Nadie necesita separarnos, respondí con calma helada. Ustedes lo hicieron solos con sus palabras, con sus actos, con su conspiración. Y tengo todo documentado. Documentado, dijo Eduardo pálido. ¿De qué hablas de esto? Señalé a Ricardo, quien presionó un botón. El audio llenó la habitación, la grabación del funeral, sus voces hablando en mi sala, tramando, calculando. Vi cómo el color se les escapaba del rostro. Papá, eso fue una conversación privada sacada de contexto. Contexto, repliqué. ¿Qué contexto justifica decir que soy un obstáculo? Que invierten en su relación para asegurarse la herencia, que tienen un plan B para declararme incapaz si no coopero. Estábamos frustrados hablando sin pensar. No es lo que realmente sentimos. No, entonces, explica esta segunda grabación. Ricardo cambió de pista. En tu coche, discutiendo el plan B. Carolina amenazándote diciéndote que necesitaba un esposo con agallas, planeando cómo neutralizarme legalmente. Carolina se puso de pie. «Esto es ilegal. Grabarnos sin permiso, no puedes usar eso». «Es completamente legal», intervino Ricardo con voz firme. La conversación ocurrió en propiedad de mi cliente en un vehículo que le pertenece. Y en México la ley permite grabar cuando al menos una de las partes da su consentimiento. Don Ramiro lo hizo, así que sí puede usarse en juicio, y también en la denuncia penal. «Denuncia penal», susurró Eduardo. «Papá, no puedes». «¿No puedo qué?» «Defenderme, protegerme de una conspiración criminal». Eduardo, planeaste defraudarme usando un médico comprado para fingir incompetencia. Eso no es un malentendido familiar. Es un crimen. Papá, por favor, déjame explicar. Entonces explica, dije sin levantar la voz. Explícame por qué debo perdonar esta traición. ¿Por qué debería ignorar que mi propio hijo intentó robarme, neutralizarme, tratarme como un obstáculo en lugar de como un padre? Eduardo lloraba. No supe si era culpa o miedo. Fue Carolina, dijo entre sollozos. Ella me presionó, fue idea suya. Cobarde, gritó ella. Ahora me culpas a mí, cuando tú estabas igual de ansioso, igual de codicioso. Cállate, solo estás empeorando las cosas.
empeorando. Ya estamos acabados. Tu padre lo tiene todo grabado, nos va a desheredar. Probablemente nos demandará. ¿Qué más puede salir mal? Esto dije colocando un conjunto de documentos sobre la mesa. Pueden leerlos. Son copias. Los originales ya están registrados ante notario. Eduardo tomó los papeles. Su rostro se fue vaciando de color línea por línea. Esto es un fideicomiso irrevocable. Todo va a caridad. Yo no recibo nada. Correcto, respondí sin pestañear. Por conspirar para defraudarme, por traicionar mi confianza, por violar cada principio que traté de enseñarte. No mereces nada y no recibirás nada. Papá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo, tu único hijo. Hijo que conspiró contra su padre, que me vio como obstáculo, como cuenta bancaria eventual. Ese no es hijo, Eduardo. Es un extraño con mi apellido. Por favor, dijo casi suplicando, podemos arreglar esto. Ir a terapia familiar, reconstruir confianza. Confianza, repetí con una sonrisa amarga. Grabé 6 conversaciones donde conspiras contra mí. Documenté la reunión donde intentaste manipularme. Tengo pruebas del soborno a un médico. Y hablas de reconstruir confianza. Eso no es una ventana rota. Es un edificio demolido. No hay nada que reconstruir. Carolina intervino con voz fría calculadora, sin un gramo de arrepentimiento. Don Ramiro, entiendo su enojo, pero piénselo con calma. Eduardo es su único hijo. Eventualmente alguien heredará. ¿De verdad quiere que sean extraños o fundaciones impersonales? Prefiero una caridad antes que un traidor. Y ya que habla de lo práctico, hay algo más que deben saber. Le hice una señal a Ricardo, quien salió del estudio y regresó acompañado de un oficial. El policía entró con su uniforme impecable, las esposas brillando bajo la luz y una autoridad que no se discutía. Eduardo Castañeda, Carolina de Castañeda quedan bajo arresto. Tienen derecho a permanecer en silencio. No gritó Eduardo retrocediendo. «Papá, por favor, no hagas esto». «Soy tu hijo. Eres un criminal y los criminales enfrentan la justicia». «Oficial, proceda». Vi cómo el metal de las esposas cerraba sobre sus muñecas. El pánico les transformó los rostros. En ese instante comprendieron que no solo habían perdido la herencia, sino su libertad, su futuro, todo. «Papá, te lo ruego», sollozaba mientras el oficial lo escoltaba. «No dejes que esto pase. Eres mi padre, debes protegerme. Te protegí toda tu vida, Eduardo. Y mira dónde nos llevó. Ahora enfréntate a la realidad, sin mi dinero, sin mi apoyo, sin mi nombre. Solo tú, y las consecuencias que ganaste». Cuando se los llevaron, el silencio que quedó en el estudio fue tan denso que casi se podía tocar. Ricardo habló primero. «¿Estás bien?». No respondí con voz cansada. «Pero estoy en lo correcto. Y a veces eso tiene que bastar. La fianza total es de 600.000 pesos», dijo revisando su libreta. «Probablemente saldrán mañana». «Lo sé, pero el proceso ya está en marcha. Los cargos son serios: conspiración, fraude, soborno. Incluso con buenos abogados enfrentarán años de pleitos. Y durante todo ese tiempo
recordarán que jugaron un juego peligroso y perdieron. ¿Y tú qué harás ahora? Vivir, contesté. Sin el peso de un hijo traidor, sin el miedo de volver a ser traicionado. Vivir con la paz de saber que mi trabajo y mi dinero irán a donde deben ir a causas dignas, no a parásitos con mi sangre. Durante los días siguientes, la noticia se regó por los círculos empresariales y por la comunidad. Las reacciones fueron dispares. Algunos me decían: «Hiciste lo correcto. La familia no puede ser excusa para el crimen». Otros murmuraban lo contrario. «Es tu hijo, deberías perdonarlo». Pero lo más revelador fueron las llamadas que empecé a recibir de otros padres empresarios y amigos. Historias similares, confesiones dolorosas sobre sus codiciosos sobrinos, ambiciosos hermanos que veían la herencia como botín. Uno me dijo: «Ramiro, admiro tu valor. Yo he sospechado de mi hija durante años, pero no he tenido el coraje de comprobarlo. Vivo en duda constante. Verificar duele», admití. «Pero vivir en duda es peor. Al menos ahora sé y puedo actuar con certeza». Una semana después del arresto, Eduardo me llamó desde un número desconocido. El suyo estaba bloqueado, por supuesto. «Papá, necesitamos hablar. No tenemos nada que hablar salvo a través de abogados. Por favor, solo 5 minutos». Algo en su voz me hizo aceptar. «Está bien, 5 minutos. Papá, tenías razón. Sobre todo. Fui codicioso, fui traidor, fui un hijo terrible, y lo siento genuinamente. Lo siento. ¿Sientes haber conspirado o sientes haber sido descubierto? Ambos honestamente. Pero papá, estos días enfrentando el proceso legal, me hicieron ver quién me convertí, cómo Carolina me manipuló, cómo perdí mi camino. Carolina no puso palabras en tu boca. No te obligó a traicionar. Elegiste hacerlo tú conscientemente. Tienes razón. No busco excusas. Solo quería que supieras que me arrepiento y entiendo si nunca me perdonas. Lo merezco. Aprecio tus palabras, le dije con el corazón dividido. Pero eso no cambia nada. El fideicomiso es irrevocable, la desheredación es definitiva y los cargos seguirán su curso. Lo sé, susurró. No llamo para cambiar eso. Solo quería decirte que lo siento y que te amo. A pesar de todo, te amo y lamento haberte fallado. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la nada con lágrimas que no esperaba sentir. Porque aunque todo se había quebrado, aunque la traición me había marcado una parte de mí, aún amaba a mi hijo. La parte que recordaba al niño inocente que alguna vez fue antes de la codicia, antes de Carolina, antes de todo. Pero el amor no siempre significa perdón. No significa reconstruir una confianza que fue arrasada. A veces, amar también significa soltar, dejar que enfrenten las consecuencias, permitir que crezcan sin la red del padre que siempre los salvaba. 2 semanas después, Ricardo me entregó una carta del abogado de Eduardo. Ofrecían un acuerdo. Eduardo y Carolina renunciaban a cualquier reclamo sobre la herencia a cambio de que yo retirara los cargos. «¿Qué opinas?», pregunté. «Es tentador», admitió Ricardo. «Terminaría todo rápido, sin pleitos, sin más exposición mediática. Pero dejaría un mensaje peligroso que se puede conspirar, pedir perdón
y salir sin consecuencias. Exacto, asentí. Entonces no. Que enfrenten los cargos, que vayan a juicio si es necesario. Que la justicia haga su parte. Ramiro es tu hijo. ¿Realmente quieres verlo en prisión? Quiero verlo enfrentar las consecuencias. Si eso lo lleva a prisión, que así sea. Es la única manera de que aprenda, la única en que puede cambiar. Y si no cambia, si solo se llena de rencor, entonces esa también será su elección. Conspirar fue su decisión. Traicionar también lo fue. Yo ya no podía controlar sus elecciones, solo las mías, y elegí justicia en lugar de sentimentalismo. Consecuencias, no rescate. El juicio se fijó para 6 meses más tarde. Tiempo suficiente para que ambas partes prepararan sus argumentos, revisaran pruebas y organizaran testigos. Durante ese periodo seguí con mi vida. Supervisé las farmacias, administré los ranchos heredados mediante gerentes de confianza, vendí la casa de Puerto Escondido con buena ganancia y doné ese dinero a una fundación de veteranos en nombre de mi padre. Lentamente encontré una forma de paz, no completa, porque siempre quedaría la cicatriz donde antes estaba Eduardo, pero sí la tranquilidad de saber que había defendido lo que era mío, mi dignidad, mi autonomía, mi vida. 3 meses después de los arrestos, lo inesperado ocurrió. Encontré a Carolina en una cafetería del centro, sola, sin maquillajes y con la mirada apagada. Ya no era la mujer altiva que había tramado conmigo en las sombras. Don Ramiro me dijo sin rencor, solo con un cansancio profundo. Carolina, respondí, «¿Puedo hablar un momento adelante? Quiero que sepa algo», dijo ella con voz tensa. «Eduardo y yo nos estamos separando. Divorcio». «Lamento escucharlo», contesté sinceramente. «Aunque traicionaste a mi familia, no deseo tu sufrimiento, solo que asumas las consecuencias de tus actos. Las estoy enfrentando. Perdí a mi esposo, mi reputación, mi trabajo. Nadie quiere contratar a una mujer arrestada por conspiración. Y lo que viene probablemente sea peor». Hizo una pausa antes de añadir, «Eduardo está destrozado. Vive con un amigo, trabaja en un bar porque nadie le ofrece empleo formal. Espera el juicio y sabe que puede destruirlo por completo. Don Ramiro, usted tiene derecho a estar enojado, a castigarnos, pero dígame, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo termina el castigo?» «Cuando aprendan la lección», respondí. «Cuando demuestren cambio real, no con palabras, sino con hechos». «¿Y cómo se demuestra eso desde el fondo del pozo en el que estamos?» «Esa respuesta no me corresponde», le dije. «No puedo rescatarlos otra vez. Si quieren redimirse, tendrán que ganárselo con tiempo, con acciones demostrando que son distintos. Hasta entonces seguirán cayendo hasta tocar fondo, y solo entonces podrán decidir si escalar por sí mismos, sin mi mano, sin mi red». Carolina asintió con lágrimas que no intentó ocultar. «Es justo, cruel, pero justo. Y don Ramiro, para lo que valga lo siento, por todo». Se marchó sin mirar atrás. Me quedé frente al café frío pensando en sus palabras. ¿Cuándo termina el castigo? Y comprendí que no lo sabía, porque yo no castigaba para lograr un resultado, sino porque las consecuencias eran inevitables. Era la ley natural de las decisiones. Quizás esa era la verdadera lección, que cada acción tiene un precio, y que un padre que rescata a su hijo de todos sus errores
no está siendo bondadoso, sino cruel. Le roba la oportunidad de crecer, de aprender lo que cuesta realmente ser adulto. El juicio comenzó 6 meses después en el Tribunal de Querétaro, ante un juez con rostro cansado de ver fraudes familiares, pero todavía justo. Eduardo y Carolina tenían abogados capaces pagados con préstamos porque sus recursos ya se habían agotado. Mi equipo, encabezado por Ricardo, presentó una montaña de pruebas. El primer día fue devastador para ellos. El fiscal reprodujo las grabaciones una por una con contexto completo sin cortes. Cada palabra de su conspiración resonó en la sala. Tu padre va a tener fortuna, y necesitamos asegurar que termine donde corresponde con nosotros. No podemos esperar décadas. Necesitamos parte de esa fortuna ahora. Si no coopera voluntariamente, lo haremos involuntariamente. Vi sus rostros transformarse. Vergüenza, pánico, horror. Las mismas palabras que habían dicho en confianza se convertían en evidencia pública registrada imposible de borrar. Luego vino el testimonio del doctor Ramírez, quien bajo amenaza de perder su licencia confesó todo. Eduardo lo había contactado ofreciéndole 30,000 pesos para que emitiera un diagnóstico falso de deterioro mental. ¿Y usted aceptó ese soborno?, preguntó el fiscal. Sí, admitió el doctor con la voz temblorosa. Tenía deudas, y Eduardo me aseguró que era por el bien de su padre, que solo necesitaba documentación oficial. ¿Examinó realmente a don Ramiro? ¿Encontró alguna evidencia real de deterioro o no? El examen fue teatro. Todo estaba preparado para justificar el resultado que ellos querían. No fue medicina. Fue corrupción. Durante su testimonio, vi a Eduardo encogerse en el asiento, consciente de que ya no podía llamarlo error familiar. Era crimen, corrupción, soborno. Una traición que traspasaba lo moral y lo legal. Cuando llegó mi turno de testificar, relaté toda la historia desde el funeral de mi padre hasta la noche en que escuché su conspiración. Describí cada paso que tomé, cada grabación, cada decisión calculada para exponer la verdad. Mientras hablaba, busqué sus ojos esperando ver algo de remordimiento. Lo que encontré fue un hombre roto sin máscara, destruido por el peso de sus propios actos. El abogado defensor se levantó para el contrainterrogatorio. Don Ramiro, ¿no es cierto que usted grabó conversaciones privadas de mi cliente deliberadamente? ¿Que creó una trampa para exponerlo? Grabé en mi propiedad después de escuchar su conspiración. Eso es legal. Y sí les di oportunidad de mostrar su verdadera naturaleza. Necesitaba saber si fue un error pasajero o un plan sostenido. Resultó ser lo segundo. Pero usted fingió estar enfermo para provocarlo. Mintió sobre su condición mental. Actué vulnerable para saber si mi hijo me protegería o me explotaría. Eligió la segunda. Eso no fue trampa, fue una revelación de carácter. Y no siente remordimiento por haber destruido la vida de su único hijo. Siento dolor por el camino que él eligió, no por defenderme. No me arrepiento de haber impedido que el crimen triunfara. El juicio continuó 2 días más. Expertos en grabaciones confirmaron la autenticidad de los audios. Analistas financieros demostraron que de haber tenido éxito el plan, habría significado pérdidas millonarias.
Todo apuntaba a Bucht a una conspiración premeditada, meticulosa y fría. Y en el tercer día, cuando parecía que nada más podía sorprender algo completamente inesperado, ocurrió algo inesperado. Eduardo pidió hablar directamente con el juez sin la presencia de su abogado. «Su señoría, quiero cambiar mi declaración de no culpable a culpable en todos los cargos». Su abogado se levantó alarmado. «Señor Castañeda, no le aconsejo hacer esto. Todavía tenemos defensa». «No tengo defensa. Hice todo lo que la fiscalía dice. Conspiré, planeé un fraude, soborné a un médico. Todo es verdad. Y no quiero prolongar esto. No quiero que mi padre tenga que sentarse aquí día tras día reviviendo mi traición. Solo quiero aceptar las consecuencias y empezar a pagar por lo que hice». El juez lo observó con calma. «Señor Castañeda, ¿entiende que su declaración de culpabilidad implica una sentencia casi segura de prisión?» «Muy probablemente», respondió Eduardo. «Lo entiendo y lo acepto, porque su señoría no soy la víctima aquí, soy el culpable. Mi padre, el hombre que me crió, que me dio todo él, es la víctima, y merece justicia, no la prolongación de su dolor». Carolina, en cambio, tomó otro camino. Mantuvo su declaración de inocencia, alegando que Eduardo la había manipulado, que él dirigía la conspiración, y que ella fuera solo una esposa influenciada, atrapada por un marido dominante. Pero las pruebas no respaldaban esa historia. Las grabaciones eran claras. Carolina daba las órdenes, presionaba, amenazaba. No era víctima. Era la arquitecta del plan. El juez deliberó durante una semana. Cuando se anunció la sentencia, la sala estaba llena, prensa, curiosos empresarios. Todos querían presenciar el desenlace del caso, que se había convertido en símbolo de codicia familiar y justicia inexorable. «He revisado toda la evidencia», comenzó el juez, «los testimonios, las grabaciones, los documentos, y la conclusión es clara. Eduardo Castañeda y Carolina de Castañeda conspiraron para defraudar a don Ramiro Castañeda. No fue error ni malentendido. Fue un plan calculado, ejecutado durante meses, con pasos deliberadamente criminales». «Señor Castañeda», continuó el juez, «su declaración de culpabilidad es admirable. Muestra un remordimiento que no vi en las pruebas iniciales. Por eso, y por tratarse de un delincuente primario, la sentencia será moderada 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses si demuestra rehabilitación genuina». Eduardo recibió la sentencia sin protestar, con serenidad resignada, comprendiendo el peso de sus actos. «Y señora de Castañeda», prosiguió el juez con voz firme, «usted decidió mantener su inocencia a pesar de la abrumadora evidencia del testimonio de su cómplice y de las grabaciones que la muestran liderando el plan. Por eso, y por su falta de remordimiento, su sentencia será más severa, 5 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de 3 años. «Esto es injusto», gritó Carolina. «Yo no fui la única. Eduardo me manipuló». «Señora», respondió el juez sin alterarse, «las grabaciones dicen lo contrario. Usted planificó, presionó y dirigió. Su negativa a aceptar responsabilidad solo confirma que sigue siendo un peligro. Oficiales, procedan». Los agentes se acercaron. El sonido de las esposas llenó la sala.
Eduardo me miró una última vez, lágrimas en los ojos, pero también algo que parecía aceptación. Carolina, en cambio, gritaba, lloraba proclamando su inocencia hasta el último segundo. Al salir del tribunal, los reporteros me rodearon. «Don Ramiro, ¿cómo se siente sabiendo que su hijo irá a prisión?» «Me siento triste», dije con calma, pero también aliviado. «La justicia se cumplió. Lo visitará en prisión». «No lo sé. Esa decisión la tomaré con el tiempo. Por ahora necesito distancia. Necesito sanar de esta traición, y él necesita enfrentar las consecuencias sin mi intervención». «¿Lo perdonará alguna vez?» «El perdón es un proceso, no un evento», respondí. «Requiere arrepentimiento genuino y cambio sostenido». Eduardo dio el primer paso hoy con su declaración y su aceptación, pero el perdón completo, eso llevará años si llega. Los meses pasaron. Me dediqué a mis negocios, a las fundaciones que creé en nombre de mi padre, y a un nuevo proyecto que me dio propósito, una asociación para víctimas de fraudes familiares, donde ofrecíamos apoyo legal, emocional y orientación a quienes habían sido traicionados por su propia sangre. Convertí mi dolor en algo útil, en una advertencia viva para otros. 3 meses después de la sentencia, recibí una carta desde el penal. Era de Eduardo. «Papá, no espero respuesta ni perdón. Solo quiero que sepas lo que estoy aprendiendo. Este programa de rehabilitación me ha abierto los ojos. No soy adicto a drogas, sino al dinero, a la validación, a una vida que no merecía. Trabajo con un terapeuta, revisando mi codicia, mis decisiones, la forma en que traicioné tus valores. Duele ver con claridad lo que hice, pero también es liberador. Por primera vez en años no persigo algo externo. Estoy construyendo algo interno, carácter, integridad, valores reales. Y aunque sé que no cambia el daño, quiero que sepas que no desperdicio esta consecuencia. La estoy usando para crecer. No por ti necesariamente, sino por mí, para poder respetarme otra vez. Tu hijo Eduardo». Doblé la carta con lágrimas en los ojos. Eso era lo que había estado esperando, señales de un cambio verdadero. No una manipulación para reducir su condena, sino crecimiento real, profundo, doloroso. No respondí enseguida. El perdón no se improvisa. Se gana con tiempo, con constancia, con hechos sostenidos. Una carta era solo el comienzo. 6 meses después, llegó otra y luego otra más. Cada una mostraba más claridad, más madurez. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, algo empezó a cambiar dentro de mí. No era perdón total, pero sí una apertura, una grieta, por donde entraba la esperanza. La posibilidad de que algún día, no mañana ni pronto, pero algún día padre e hijo pudieran volver a hablar no como antes, sino de otra forma, con respeto, con verdad, con humanidad ganada a través del dolor. 1 año después de la sentencia, decidí visitarlo en prisión. No lo había avisado. Simplemente tomé el coche, conduje hasta el penal y me presenté. Cuando Eduardo cruzó la puerta del área de visitas, lo reconocí enseguida, pero algo en él era distinto. No en su cuerpo, sino en su mirada. Ya no había soberbia ni miedo, ni esa arrogancia vacía de antes.
Había humildad, una que no se puede fingir. Papá dijo al sentarse frente a mí: «No esperaba esto». Yo tampoco contesté. Pero tus cartas me hicieron pensar que quizá era el momento. ¿Momento para qué?, preguntó con cautela. Para ver si el cambio que describes es real, o si solo es una actuación bien ensayada. Es real, respondió con calma. Lo más real que he sido en años. Y papá, no te pido perdón. No quiero que cambies el testamento ni que me des nada. Solo agradezco que hayas venido, que me des la oportunidad de mostrarte quién intento ser ahora. Hablamos toda la hora permitida. Me contó sobre las terapias, los grupos de apoyo, el trabajo que hacía dentro del penal, enseñando a leer a otros internos, ayudando en la biblioteca. Pequeñas cosas sí, pero cada palabra sonaba honesta. Vi en él esfuerzo real, no perfección, pero sí propósito. Al final le dije: no puedo prometer restaurar todo. No puedo prometer herencia ni absolución, pero puedo ofrecer esto si sigues creciendo. Si mantienes este cambio con el tiempo, la puerta quedará abierta. No para el dinero, sino para una relación, para un futuro posible. Eso es más de lo que merezco. Gracias, papá. Salí del penal con una sensación que había olvidado hacía mucho esperanza. No garantizada, pero posible. Y a veces la posibilidad es suficiente. Carolina, en cambio, nunca mostró evolución. Las pocas cartas que envió estaban llenas de excusas, de culpas dirigidas a todos, menos a ella, a Eduardo, a mí, al sistema, a la suerte. Dejé de leerlas. No había aprendizaje, solo amargura. 18 meses después de la sentencia, Eduardo fue liberado bajo libertad condicional. Requisitos estrictos, reportes constantes, trabajo verificable. Cumplió todo sin quejarse, sin buscar atajos. Consiguió empleo en un pequeño despacho jurídico, no como abogado litigante, sino como asistente de investigación. Humilde pero digno. Lo aceptó con gratitud, sin esa soberbia de antes. Poco a poco, comenzamos a reconstruir algo. No lo que habíamos tenido, sino algo nuevo, más honesto, basado en respeto y verdad. La confianza destruida no se recupera con palabras, sino con años de acciones. 2 años después de su liberación, vino a visitarme a casa por primera vez desde su arresto. Papá, hay algo que quiero decirte. Adelante. He estado trabajando y ahorrando. Hoy pagué toda la deuda, los 2 millones que te debía con intereses. Me tomó 2 años, pero está hecho. Aquí está la transferencia. Revisé los documentos. Era cierto. Había pagado todo. Eduardo, esto es... No lo esperaba. Lo sé, pero necesitaba hacerlo. No porque espere algo a cambio, sino porque es lo correcto. El hombre que quiero ser paga sus deudas, sin excusas. Estoy orgulloso de ti genuinamente, orgulloso de lo que estás construyendo. Reflexioné largo antes de hablar. Modificaré el testamento. No será la herencia completa, pero sí una parte 20%, con la condición de que mantengas este camino 5 años más. Si lo haces, subirá a 40. Y quizá con el tiempo, algo más equitativo. Papá, eso es más de lo que soñé. Gracias. No me agradezcas, le respondí. Esto no es un premio. Tú hiciste el trabajo, tú cambiaste. Yo solo estoy reconociéndolo.
Y recuerda, no se trata de dinero, se trata de respeto, de tener un hijo al que pueda mirar a los ojos sin sentir vergüenza. Lo sé, y aunque nunca hubieras cambiado el testamento, aunque todo siguiera destinado a caridad, estaría bien. Porque recuperé algo más valioso que cualquier herencia a mi integridad: tu respeto. Años después, al mirar hacia atrás, no me arrepiento de cómo manejé todo. Fue brutal, sí, doloroso, humillante a veces, pero necesario. Sin consecuencias reales, Eduardo jamás habría cambiado. Habría seguido hundido en esa espiral de codicia y dependencia, repitiendo los errores de antes. La venganza que busqué no fue venganza en el sentido común. No fue placer en el castigo, sino justicia pura. La consecuencia natural de los actos fue negarme a ser víctima, a permitir que la traición se disfrazara de amor filial. Y al final, tras años de heridas y aprendizaje, obtuve algo mejor de lo que había perdido: un hijo que realmente creció, que comprendió el valor del trabajo honesto, de la integridad, del respeto, que no se hereda, se gana. Si estás escuchando esta historia, si algo de ella resuena contigo, quiero que recuerdes esto: la familia no excusa la traición, la sangre no justifica el crimen, y el amor verdadero a veces implica dejar que alguien que amas caiga. No por crueldad, sino porque sólo así aprenderá a levantarse. Volví del funeral de mi padre, dispuesto a compartir una herencia con mi hijo, y en lugar de gratitud, encontré una conspiración. Un plan meticuloso para robarme, para neutralizarme, para convertirme en obstáculo de una fortuna que no había ganado. Y tuve que decidir ser víctima o actuar con inteligencia. Elegí lo segundo. Documenté todo. Cada palabra, cada movimiento. Construí un caso sólido. Y cuando llegó el momento, desmantelé su conspiración completamente. Sí, dolió. Verlo esposado, verlo caer. Fue una herida que tardó años en sanar. Pero también fue lo correcto, porque Eduardo necesitaba tocar fondo. Necesitaba perderlo todo para aprender lo que realmente vale no el dinero, sino el carácter. Hoy, desde Querétaro, con 64 años y una relación reconstruida con mi hijo, solo deseo dos cosas para ti: sabiduría y coraje. Sabiduría para reconocer la traición cuando se asoma, para no justificarla con amor ciego. Y coraje para aplicar las consecuencias cuando sean necesarias, incluso si duele, incluso si el corazón se rompe. Porque rescatar constantemente no es bondad, es crueldad disfrazada de amor. Eduardo conspiró contra mí y pagó el precio: 3 años de su vida, su reputación, su carrera. Pero también ganó algo más grande: la oportunidad de convertirse en un hombre verdadero, con integridad, con respeto propio. Y yo también gané algo. Gané la certeza de que después de todo mi hijo se transformó en alguien que puedo mirar sin dolor. Un hombre que entiende que la familia no se mide por la herencia, sino por las acciones. Gracias por escuchar mi historia. Y si algo de ella te sirve, si te da valor para enfrentar tus propias traiciones, compártela. Porque en algún lugar otro padre está descubriendo una conspiración. Y otro hijo está eligiendo entre la codicia y la integridad. Ambos necesitan saber que hay un camino a través del dolor. No un camino fácil, pero sí posible. Uno que conduce no a la reconciliación falsa,
sino a algo más verdadero, una relación construida sobre respeto, no sobre sangre. La herencia que mi padre me dejó fue de 250 millones, pero la que le dejé a Eduardo fue infinitamente más valiosa. Una lección sobre consecuencias, sobre integridad, sobre el hecho de que el dinero sin carácter es una maldición, no una bendición. Y esa enseñanza, esa transformación de un hijo codicioso en un hombre íntegro, vale más que cualquier rancho, cualquier propiedad, cualquier peso. Porque al final, lo único que realmente heredamos, lo único que realmente dejamos, no es dinero, es carácter. Y Eduardo finalmente heredó el que de verdad importa.